Muy buenas noches a todos ustedes en este segmento de Entre Cejas y Cejas Televisivo, que es parte integral de la familia de NEC Estelar. Como siempre les digo, trato de explicarles la política de una manera lúdica, de una manera entretenida, sobre todo de una manera docente y decente, para que ustedes se integren a conocer los vaivenes políticos y todos sus componentes, porque para el ciudadano común es muy necesario entender las cosas de gobierno y las cosas de la oposición en base al tema político. Y hoy quiero iniciar este tertulia con ustedes recordando la muerte de Camacho, Jorge Camacho, que en 1978 fue asesinada por hordas de la dictadura militar. Una semana antes, pero en el año 71, también moría desaparecido y aún su cuerpo no ha sido encontrado el padre Héctor Callegos. Son dos ejemplos claros de la represión dictatorial de un gobierno que no entendía lo que era la democracia, una democracia que tanto nos costó y que no fue hasta el año 89 con la invasión norteamericana que pudimos empezar a hacer los primeros pasos con el gobierno de Guillermo Endara y que han culminado hasta este periodo democrático con la reciente elección del 5 de mayo del presidente José Raúl Mulino, que inicia funciones este 1 de julio con una esperanza muy grande, con una esperanza de traerle chenchen a los panameños, a pesar de que sus asesores no tengan la misma esperanza y a pesar de que el propio presidente Martinelli ha manifestado que es necesario transmitir esa esperanza a la ciudadanía, porque de lo contrario no vamos a tener la confianza necesaria para reactivar la economía, para reconstruir el estado de cosas en que nos ha dejado el gobierno que está saliendo. Así que en ese recordatorio de los mártires y víctimas de la dictadura, de los exiliados de la dictadura, también tendremos presente el 37 aniversario de la creación de la Cruzada Civilista, que básicamente surgió a raíz de las declaraciones de un propio militar de las fuerzas de defensa, el señor Díaz Herrera, que denunció, o sea, lo que todos sabíamos, él lo hizo público. ¿Y qué era lo que todos sabíamos? Que los militares vivían de las visas de los cubanos, que los militares vivían en la ley de la omerta, en donde no se denunciaban la serie de corrupciones y la serie de muertes que se propiciaban desde la dictadura militar y sobre todo el tremendo fraude electoral al doctor Arnulfo Arias en el año 84 y el tema de las elecciones del 89 que fueron canceladas. Todo esto estamos viviendo en una época en que las juventudes hoy vuelven a tomar una posición cimera con una juventud que está participando en política, porque creo que ese fue el gran error de nosotros los jóvenes en los años 80, que participamos también de política, que fuimos reprimidos por la dictadura militar, pero una vez se obtuvo la democracia o pensaba que los objetivos de la cruzada civilista, que no eran otras que justicia, libertad y democracia, se habían obtenido, nos retiramos entonces a nuestra vida privada, a estudiar, a progresar como persona civil, pues exactamente, no como funcionario. Y ese creo que fue el gran error de una generación que hoy pareciera cambiar las cosas. Hoy son más actores, la juventud participa como candidatos en puestos de elección popular, no solo en los movimientos de libre postulación, sino también en los movimientos de los políticos tradicionales, los hijos, los nietos de aquellos que acompañaron a Arnulfo Arias, de aquellos que estuvieron en los partidos liberales, etcétera, etcétera. Hoy tenemos una cuestión de cosas muy diferentes y esperamos, eso sí, tener un país hacia adelante en los próximos 5 años y que entendamos también lo que hemos dicho desde hace un mes atrás. Las autoridades que están tomando los cargos saben a qué cargos se están tomando. O sea, no es sorpresa que los números rojos del Ministerio de Economía y Finanzas estén rojos. Eso lo conocíamos y fue parte de la campaña política y fue parte de la derrota electoral del PRD.
Eso lo teníamos totalmente consensuado. Por eso no entendemos las palabras de Guillermo Chapman, que me pareció demasiado caballeroso políticamente hablando, cuando se refirió al ministro saliente. Y creo que en otros sitios también ha habido mucha cortesía política y no se está denunciando como debe ser la situación de cosas, de la situación en que nos estamos viendo y viviendo. Y en ese sentido el presidente de la República sí ha sido muy honesto, ha sido muy directo y ha hablado claramente que los números rojos de las finanzas hacen decirnos que no hay dinero. La misma frase que usó Milei, no hay plata, la está usando Mulino para entender que tenemos que hacer ajustes y que tenemos que amarrarnos el cinturón de económicamente hablando. Así pues, el presidente también ha logrado durante esta semana hacer lo que ha llamado el diario crítica del amigo Juan Priciola, el Estado Mayor del presidente Mulino, y ha nombrado una serie de militares, de fuerzas policiales, dentro de esos estamentos de seguridad que irónicamente nos indicaba también el amigo Juan Priciola de que el director de la policía, un estamento policial, es un civil y el director del Servicio Nacional de Migración, que debería ser un civil, es un militar. Pues, hombre, son cosas que uno no termina de entender, pero dentro de la política de seguridad nacional que tiene este gobierno para atacar, combatir a los tratantes de migrantes irregulares, pues se comprende plenamente el porqué de uno y porqué de otro. Y definitivamente la Policía Nacional se tiene que depurar y se tiene que depurar por alguien de afuera, porque si se sigue utilizando la figura de un comisionado para depurar, lo que va a depurar son a los que no son allegados a él, pero a los allegados a él los seguirá protegiendo. Así que creo que en ambas situaciones, de manera excepcional, se entiende la situación. Ayer estábamos invitados por la Embajada de China al evento de los 7 años de relaciones con China y vimos al ministro de Seguridad que dio una serie de declaraciones y ya está perfilando su liderazgo precisamente para que los ciudadanos entendamos que necesitamos esa seguridad ciudadana que vemos claramente que el presidente de la República electo, el señor Mulino, fue a San Miguelito. ¿Y por qué a San Miguelito? Porque los números nos indican que San Miguelito tiene uno de los peores índices de seguridad ciudadana y él quiere volverle a traer paz social a esa área de la población donde hay una alcaldesa recién electa que esperemos que cumpla los estándares necesarios para dotar a San Miguelito de un componente civil dentro de la prevención de la criminalidad, que para eso es que están los municipios, más que para tener servicios municipales, policiales de represión, que no debería ser el caso y que deberíamos mejor enfocarnos dentro de la municipalidad a reforzar la descentralización, pero no la paralela, la descentralización que se requiere para darle una autonomía fiscal y financiera a esos entes municipales. Así que vemos cómo se está nivelando este tema de los nombramientos políticos en los diferentes cargos. El presidente casi ya tiene un 90% y aprovecho la ocasión para felicitar a Dustin Guerra en su nuevo cargo como director de CERTV, que no se olvide de nosotros, los que estábamos en EPASA, los que estuvimos aquí en Next y los que pudimos compartir un programa juntos como fue La Otra Verdad, en donde de una manera jocosa, de una manera entretenida, hacíamos un talk show político muy interesante. Así que enhorabuena por esa designación, creo que ha sido muy acertada, es un joven periodista, porque con 27 años de experiencia todavía se es joven, pero que definitivamente le va a dar un impulso nuevo a CERTV. Y aprovechando esa conexión de CERTV, quisiera hablar algo del deporte, porque creo que se hace necesario, y así lo conversaba con periodistas deportivos y lo conversaba con
gestores deportivos también, que hay deportes como el béisbol, como el fútbol, y algunos dicen que hasta en el básquetbol, que ya tienen que tener su propia autogestión. O sea, deben tener ya la posibilidad de que el Estado no siga invirtiendo en ellos porque no se requiere esa necesidad, porque ya deben haber, después de 30, 40 años, clubes formados y que ellos tengan sus propias academias para crear formación de jóvenes y niños. Y solamente sería en sitios donde hay extrema criminalidad o extrema pobreza, donde Pandeporte o sectores como el Ministerio de Seguridad o la Presidencia o Ministerio de Gobierno deberían estar dentro de esas comunidades promocionando el deporte. Pero lo que sí es que debe haber es una conectividad entre Pandeportes y SER TV. ¿Y por qué? Porque hay muchos juegos como los de gimnasia, por ejemplo. Nosotros nos enteramos que tuvimos unas campeonas en gimnasia cuando ganaron las preseas en El Salvador, por ejemplo. O el tema del ciclismo. Tenemos que reventar el ciclismo, pero no es un ciclismo recreativo, sino competitivo. Ahí tenemos el velódromo que en Tocumen, que está totalmente inservible y que tiene que ser renovado por las autoridades de Pandeporte. Pero una vez que esto sea así, esos ciclistas de élite deberían tener entonces las cámaras de SER TV promocionando todo y cada uno de esos deportes en lugar de estar enfocados solamente en fútbol, béisbol o baloncesto. Esa sería una muy buena alianza que yo le sugiero al amigo Dustin Guerra que haga con el director de Pandeporte, que los pequeños deportes como esgrima, como voleibol de playa, por ejemplo, se hacer en la cinta costera una especie de voleibol de playa, hay canchas de pádel, para que empiecen entonces a desarrollarse ese binomio, que la gente empiece a entender que los deportistas requieren también una publicidad y un apoyo de las marcas comerciales para poder seguir elevándose y llegar a ser atletas de élite, atletas de competición olímpicos o campeonatos regionales. Y eso se requiere entonces tener políticas públicas de Estado en materia de comunicación y en materia deportiva. Ojalá el amigo Dustin nos haga caso, nos escuche y tenga el muñequeo político necesario para tener las conversaciones con el director de Pandeporte. Dicho todo esto, entonces vemos que ya avanza el gobierno a empezar a hacer la transición de poder entre uno y otro, y sobre todo la transmisión de poder. Y el presidente saliente ya nada más le queda la última quincena para cobrar, ¿verdad? Y sus directores de diferentes instituciones también así lo deben entender. Y la composición de la Asamblea Nacional parece ser entonces el foco en donde todo está dirigido para conocer quién será el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, pero sobre todo cómo se van a componer las diferentes comisiones que son muy importantes para darle la gobernabilidad al gobierno para aprobar cada uno de los nombramientos que ha designado, pero sobre todo para aprobar las primeras leyes que el gobierno quiere. Y dentro de esas primeras leyes está una que va a ser altamente polémica, que es la ley del Seguro Social, que sin lugar a dudas usted se va a dar cuenta que en la libre postulación, en los partidos tradicionales, habrá muchos candidatos que estén de acuerdo y habrá otros candidatos que estén en desacuerdo. Así que empezar a conocer cómo piensan los diputados de la libre postulación y cómo van a votar los partidos políticos tradicionales va a ser muy interesante en una Asamblea Nacional que, ya lo ha dicho el presidente, va a tener que ajustar su presupuesto porque no puede seguir gastando a manos llenas. Y yo le sugeriría también que empezaran a reformar mutuo propio sin necesidad de que reformen íntegramente la ley interna del reglamento de la Asamblea y empezar a quitarse todo y cada uno de esos privilegios que el pueblo no le gusta, los medios de comunicación social critican a diario y sobre todo
no tener esa prerrogativa funcional que resulta que la Corte Suprema de Justicia sea los que juzguen a un diputado y que se requiera 2/3 partes de esa Corte Suprema de Justicia, o sea, 6 votos para poder condenar a un diputado sobre una prueba sumaria. Pero lo que tenemos que tener también en cuenta, y lo ha dicho el presidente de la República electo, es que no hay muchos funcionarios prestos y saltando y brincando por querer ocupar cargos dentro de la administración pública. Y eso se entiende, y se entiende claramente, porque todo el mundo al final de su mandato lo que tiene miedo es que le inicien procesos judiciales donde uno sube y baja escalones, y eso por eso mismo, hace 1 o 2 programas atrás, comentaba yo que valiente era Lucy Molinar y sorprendente era su decisión de aceptar nuevamente el reto del Ministerio de Educación, producto precisamente de que ella tuvo 3 procesos penales en donde subió y bajó escaleras, donde tuvo que pagarle a un abogado penalista para poder liberarla de todos los cargos que se le habían indilgado. O sea, que no es fácil en estas épocas ser funcionario en un mundo en que siempre se te va a atacar a través de las redes sociales, a través de esos procesos inventados que llevan condenas absurdas. Y lo hemos visto en el pasado en la administración del expresidente Juan Carlos Varela con la señora Porcel, la procuradora Porcel, en donde se abrieron expedientes aquí y no se lograban condenas por ningún lado. Y muchos de esos casos se cayeron. Y los que no se cayeron, se inventaron una jurisprudencia nunca antes vista, avalada por una serie de juramentos jurídicos que realmente avergonzaba seriamente la situación política que nos estamos mostrando. Así que creo que esta semana que viene va a ser una semana decisiva en el tema de la escogencia del nuevo presidente de la Corte Suprema, de la Asamblea Nacional, producto de que ya estamos en la recta final y se deben definir ese tipo de cargos públicos que van a ser muy importantes. Pero ojo, insisto que para mí más importante que la ley del Seguro Social es la constituyente originaria. Ojalá el presidente José Raúl Mulino, apoyado por el nombramiento que ha tenido a bien hacerle y darle honor a un hombre, a un ciudadano ejemplar, demócrata a carta cabal como el doctor Miguel Antonio Bernal, ojalá desde ahí logren impulsar esa constituyente originaria que haga ese revolcón judicial que permita que finalmente haya una justicia como la que solicitábamos en los años 80 en nuestras marchas que hacíamos en contra de la dictadura militar, que pareciera que nunca llega, porque lo que vemos son magistrados de la Corte Suprema de Justicia que ni siquiera necesitan que los llamen. Esa historia del telefonazo que habla el magistrado Hoyos es falsa, porque ellos saben cómo deben votar, porque ellos, como en la época de la dictadura, sabían cuál era el deseo de los militares, ahora saben cuál es el deseo del que está en el poder, y así exactamente, sin ni una sola llamada, votan para complacer al inquilino del Palacio de las Garzas en estos momentos. Entonces, creo que es necesario empezar a poner ahí en la Corte Suprema de Justicia a hombres y mujeres íntegros, independientes y que sepan ejercer justicia, no al estilo Speedy González de Valoísa Martínez, no al estilo tan descabellado como hacía esa jueza, ni ver esos fallos que luego se replicaban en el Tribunal Superior y en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. No, creo que necesitamos también, como necesitamos modificar nuestra Constitución en los temas del órgano ejecutivo y del órgano legislativo, también entrar fuertemente al tema del órgano judicial, porque creo que sin justicia mal anda quien sin justicia manda. Y ese es un mensaje claro que debemos tener presente cada vez que desarrollamos nuestra vida pública y que yo transmito siempre que puedo a los ciudadanos.
Finalmente, yo quiero agradecer a 3 personas dentro del Metro de Panamá, a la directora de Relaciones Públicas, Dalma de Duque, a la de Atención al Usuario, la señora Cherí, y la directora administrativa, la licenciada Aguirre, por el apoyo que me han brindado luego de mi accidente que tuve en el Metro de Panamá en el tema sanitario. Han cumplido con cada una de las de los exámenes, de los doctores también. Quiero agradecerle al doctor Villarreal, que ayer me atendió en corto tiempo en los consultorios médicos Paitilla, también al ortopeda que me ha atendido, porque realmente si yo hubiera tenido que esperar los tiempos del Seguro Social, esto nunca hubiera podido acabar. Ahora entramos en el proceso de la reparación económica y lo que yo les digo a ustedes, que son usuarios del Metro de Panamá, si tienen un accidente, no se conformen solamente con el tema de la reparación sanitaria, de los gastos médicos, sino que también pidan una reclamación civil, porque la ley está a su favor. El Metro de Panamá tiene un seguro de responsabilidad civil que tienen que cumplir. Y en ese sentido, hablando del Seguro Social, a Dios gracias que el director Lao ya dijo que no se va a renovar en el cargo, porque pretendía a través de unos lacayos hacer propaganda para él ponerse dentro de la terna que le iban a presentar al presidente Mulino. Yo creo que ha sido 5 largos años de un desgreño administrativo provocado por el señor Lao, en donde no ha habido el carisma suficiente para poder liderizar a buen puerto una institución que fue creada por el doctor Arnulfo Arias allá en los años 40 y que definitivamente está perdiendo sus fondos porque no han sabido ser invertidos, producto de la cantidad de nombramientos políticos que vienen de diputados de la Asamblea Nacional. Yo creo que tanto el Contralor Solís, que ha sido un desastre en las finanzas públicas, como el señor Lao en el Seguro Social, pues es muy lamentable que ambos funcionarios han podido terminar sus términos de ejecución de sus funciones, porque debieron haberse destituidos por incompetentes, negligentes e ineptos en el ejercicio de los mismos. Pero bueno, me despido ya porque me están cerrando. Un feliz Día del Padre a todos los padres de este país y nos estamos viendo entonces el día lunes con más entrevistas o más análisis políticos para que ustedes puedan entender la política de una manera lúdica y de una manera atractiva. Muchas gracias y buen fin de semana.